A ver, pues vámonos, señores y señores, pues en otras noticias, pues otro tema bastante relevante esta semana, pues es esto que a la oposición le salió el tiro por la culata, pues en el 2014, en el gobierno de Peña Nieto, estos señores tratando de generar o de completar su plan malévolo de construir el aeropuerto de Texcoco, el famoso Naín, pues generaron un cambio en la reforma, un cambio en el cual, cerrando el aeropuerto de Toluca, ellos limitaban o cargaban de exceso de trabajo al aeropuerto de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo, generando una reforma, lo limitaban a tener cierto número de vuelos como autorizados máximos. Ley que nunca se cumplió porque se hicieron como que los que no veían y se quedó archivada. Hoy que se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, pues le salió a esa derecha bastante ignorante el tiro por la culata, porque ahora que sí se están empezando a aplicar las leyes, pues resulta que dicen que Andrés Manuel quiere reducirle la carga del trabajo cuando pues fue una ley que ellos mismos impusieron. Pero para esto y más información nos tiene Víctor Corral Canales y Carlos Federico. Se tropiezan con sus propias tonterías, porque yo creo que a muchos de ellos que empezaron a criticar al presidente no sabían, no se dieron cuenta o no investigaron de cuándo venía esa ley. Lo que se pretendía en aquel entonces, no se nos olvide, era generar las condiciones para, primero, poder llevar a cabo la acción en contra de México de hacer el nuevo aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué? Porque tanto empresarios como políticos llevaban en eso una gran ganancia, que hoy nos damos cuenta que era privatizar precisamente un aeropuerto hecho con recursos del pueblo de México. Estaba todo preparado, pero no solo por ahí le entraron. Generaron condiciones dentro del sector educativo, precisamente haciendo algunos programas como el que hizo aquel Loret de Mola, diciendo o haciendo ver que la educación en México era deficiente y por lo tanto había que hacer una reforma educativa, ustedes lo recordarán. Por el otro lado, se hablaba de la reforma energética, donde también se hablaba de que México había perdido ya los yacimientos, ya se había agotado el petróleo, que había que pasar a otro tipo de situaciones. Mentiras que nos decían precisamente para hacer preparativos y poder llevar a cabo sus proyectos, la mayoría de ellos corruptos o encaminados a dejar la riqueza mexicana en empresas extranjeras o en manos privadas. Y esto lo pudimos ver en todas las reformas o mal llamadas reformas que se llevaron a cabo estando Peña Nieto al frente. A mí me llama mucho la atención que todavía en estos tiempos, cuando el presidente de la República pone ahora sí en el tintero político los actos de corrupción como los que Víctor estuvo expresando hace unos segundos, y recordar y que todavía haya gente que todavía son aplaudidores de esta bola de sinvergüenzas. Ver que cualquier paso que daban o no la brincaban, ya no digo sin guaraches porque estos de manera denostativa no les gusta usar esa indumentaria que es de nuestros pueblos originarios. Pero no la brincaban sin zapato de la alta alcurnia ya de Italia, estos sinvergüenzas. Ver que en aquellos ayeres cuando estaba la campaña electoral y que el presidente de la República, que parecía que era una ocurrencia lo que decía para alborotar al gallinero, pensábamos en aquel momento que se le ocurrían esas cosas en campaña. Hablar sobre el avión presidencial, hablar sobre el aeropuerto. Pero subestimamos la inteligencia de ese presidente, donde él ya traía todo un estudio dentro de sí, donde empezaron a atacarlos hasta con
compañías que se dedican a estudiar el tráfico aéreo, Así. donde decían que había un conflicto a través de construir el aeropuerto en Santa Lucía y seguir con el aeropuerto Benito Juárez en aquel momento. Trajeron una compañía, creo que francesa, otra norteamericana, Es correcto. donde constantemente nos querían hacer entrar en razón que el presidente de la República estaba equivocado. Ganó en las elecciones y seguían todavía golpeteando por los intereses que Víctor acaba de expresar en Texcoco, lo que el presidente en la mañana sacó a relucir, como el aeropuerto de Toluca. Yo no sabía que el aeropuerto de Toluca estaba cerrado. Sí, lo cerraron un tiempo. Bueno, yo no sabía eso, yo pensé que nada más había bajado su tráfico aéreo. Pues llegaron a esa situación estas sinvergüenzas. Y hoy el presidente de manera muy explícita nos dice cuáles eran sus intenciones de estos pillos, cómo a través de la mentira en la cual estuvo en aquella ocasión cuando era candidato y después de cuando ya era presidente electo, seguían golpeteándolo. Al día de hoy, todavía... Oye, Carlos, te corto tantito, pero hay que decirle a la audiencia, todo esto fue originado, ¿sí? Por la señora periodista, ¿sí? A la cual yo sé que admiran muchos de ustedes, la señora Denise Dresser, que salió ahí haciendo el baile de las brujas, y no brujas de aquí de Bélgica, pero Carlos, ¿tienes la información de la señora Dresser? Sí, porque ella fue la que armó el mitote. Es triste ver personajes de esta calaña. No es, hay que empezar a advertir, no es misoginia alguna. Es simple y sencillamente que estamos hablando de una opinóloga, de un personaje que se dedicaba a dar conferencias, una que estuvo durante muchos años criticando al sistema corrupto en el cual vivíamos, donde muchas personas en ciertos momentos creímos en ella que de veras era la voz cantante de todos los indignados de México, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que era otra simuladora más, al igual que Víctor Trujillo, que hoy dicen que es su novio, y esta señora pues sacó una columna donde distorsiona todo del aeropuerto y el presidente de la República en la mañana la puso en su lugar. Creo que le hacía falta pantalla, Víctor, porque ya tenía meses que no era nota importante. Y creo que estos personajes como que se van tornando uno a otro. Ahora te toca a ti, ahora me toca a ti, ahora te toca a aquel. Y el presidente también de una manera muy inteligente. Pues tampoco le da cabida a todos en las mentiras. ¿Quiénes quieren las mentiras? Porque si no, imagínate, pues tendríamos todo un día de programa para poder estar ahora sí señalando toda la clase de pillerías las cuales cometen estos sinvergüenzas. Pues Denise Dresser, simple y sencillamente, es la cara del empresariado corrupto a la cual pues ahora no le parece nada. Así es, no le embona en absoluto. Ni la de Víctor. La Trujillo, de nadie parece. Trujillo, aclarando. Bueno, aquí es importante resaltar la participación que tuvo Andrés Manuel en la mañanera cuando le hace ver los errores en los que cae esta señora. Mucho se ha dicho que quien acusa tiene que mostrar las evidencias de que tiene la razón. Y si no, nos quedamos única y exclusivamente en la crítica criticona. Y parece ser que esta mujer se ha vuelto experta en crítica criticona, porque retoma cualquier situación que puede ir en contra de Andrés Manuel López Obrador e inmediatamente lo suelta a través de los medios de comunicación para que otros lo vayan retomando también y lo vayan expresando hasta en la televisión o en el radio, pero muchas veces nos damos cuenta de que no es más que el odio desmedido que tienen contra la Cuarta Transformación lo que los mueve a hablar, a denostar, a estar haciendo la guerra contra la Cuarta Transformación, porque su desesperación es tal que en lugar
de ir retomando poder los partidos políticos que ellos apoyan, la mayoría de ellos está al borde de perder hasta el registro con el INE, toda vez que la gente que anteriormente los apoyaba dejó de hacerlo. En el caso del PAN estamos hablando de alrededor de un 88% de la gente que anteriormente lo apoyaba ya lo dejó, está a punto de perder su registro. Pues ahí está parte de su nota periodística, entre comillas, la cual creó ahora sí, alborotó el gallinero hoy en la mañana. ¿Qué es lo que dice, Vittorio? Dice, el aeropuerto de Santa Lucía será otra obra pública de uso político escenográfico, que complacerá al presidente, pero no beneficiará a la población. Será un caos caro y un peligro previsible con solo dos beneficiarios, AMLO y el ejército al que enriquece. Hay que hacer mención que la palabra presidente lleva una P mayúscula. Así es. Por así ser es. Una autoridad. Esta señora lo hace de adrede porque ella ella sabe escribir. Lo hace como lo de López. Ella se dedica a eso. Ahora, será un caos caro y un peligro previsible. Ya el presidente en la mañana la puso en su lugar, que peligro no existe alguno. Así es. Caos caro donde va a salir en cerca de 80,000 millones de pesos y el otro iba a costar 300,000 más lo que se acumulara. Es correcto. Y todavía con los 100,000 millones de pesos que tuvo que pagar Andrés Manuel para parar la otra obra, son 180,000 millones de pesos. Creo que es casi la mitad de lo que se iban a agandallar en aquel lado y todavía no iba a trabajar el aeropuerto Benito Juárez, donde iban a hacer pues un parque de diversiones donde estos sinvergüenzas iban a sacar ahora sí una tajada muy grande. Pero todavía peor, Carlos. Terminando el aeropuerto, iba a quedar en manos privadas, en manos de quienes estaban aportando la lana para, bueno, aparentemente, porque era simulado que estaban aportando lana. Ninguno aportó de su bolsillo, ninguno. El único que aportó fue el gobierno de México y pues era parte de la trama, ¿no? Pues ahí te lo dejo, Richard. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues primero les comparto aquí este gran mensaje que nos manda la era de la gran injusticia con el Diamante Negro y dice: saludos, mi nombre es Diamante Negro, de verdad estoy muy feliz de verlos o de ver muchos youtuberos uniéndose a defender a nuestro presidente. Llevo 7 años siendo youtubero, antes éramos muy pocos, ya somos mucho más. Gracias por ese superchat a ese Diamante Negro, y bueno, pues por ahí estaremos viendo su página, hay que irlo a ver, hay que apoyarlo, pero es muy interesante porque después de la cátedra que le dio el presidente el día de hoy en la mañanera a esta mala comunicadora, Denise Dresser, pues aparece de nueva cuenta